Hegel va a llevar la responsabilidad, como te digo, al extremo de decir, eres responsable de lo que haces en el mundo, no de todo lo que haces en el mundo, pero sí de lo que haces y lo que debes hacer conscientemente en el mundo. Eres responsable de aquello que deberías saber racionalmente del mundo. Lo vamos a ver en la teoría de la acción. Muy bien, vamos a entrar pues al texto. Estamos en el parágrafo 19 y nos dice Hegel, se nos pide con frecuencia, se exige la purificación del instinto. Es decir, se exige que tratemos de organizar nuestros instintos, que tratemos de encontrar en los instintos un orden. El problema es que, dice Hegel, los instintos se molestan entre sí, se combaten entre sí, se sustituyen unos a otros, y cuando satisfacemos un instinto, otro se encuentra violentado, de manera que no ese es el camino de meramente purificarlo, ¿no? Dice en el parágrafo 19, lo verdadero es nuestra indeterminada exigencia, es decir, organiza tus instintos, coloca tus instintos en un cierto orden. Dice, es que los instintos aparezcan como un sistema racional de las determinaciones de la voluntad. Aprenderlos de esta manera, a partir del concepto, es el contenido de la ciencia del derecho. Se nos dice con frecuencia, purifica tus instintos, trata de organizarlos, darles una jerarquización, pero dice Hegel, esa exigencia indeterminada, cuando se vuelve consciente, se convierte en el contenido de lo que va a ser la ciencia del derecho. Se dice, por ejemplo, dice la observación, se nos habla como si el hombre tuviera por naturaleza el instinto del derecho y también el instinto de la propiedad y la moralidad y también el instinto sexual y la sociabilidad y así sucesivamente. Pero dice Hegel, es que esa es una indeterminación total porque se nos pide simplemente que descansemos en el instinto, en el impulso, ¿es verdad? Y dice, cuando esto se convierte en un hecho de conciencia, cuando la conciencia se apropia del instinto, cuando la conciencia reflexiona su orden instintivo, entonces lo convierte en un hecho que ahora sí se puede decir toca la voluntad. Dice al final de la página 98, expresa que el hombre encuentra en sí mismo como un hecho de su conciencia que quiere el derecho, la propiedad, el Estado. El mismo contenido que aquí se presenta bajo la figura de los instintos aparecerá más tarde en la forma de deberes. Otra vez Hegel está diciéndonos, la voluntad es voluntad pensante. La voluntad, en tanto que el pensamiento se apropia del instinto y entonces sí puede hablar de una cierta jerarquización, de un cierto orden, pero es que ya la conciencia lo quiere, ya no es un impulso que se quiere, sino es la conciencia la que quiere dirigir ese impulso, ese connatus hacia un fin determinado. 20 es interesante porque dice Hegel, cuando esto toma la forma de universalidad abstracta, se llama cultura. La cultura, dice él, está diciendo en 20, la cultura es la universalidad, pero toda bajo la forma, bajo el aspecto formal. Dice, la reflexión referida a los instintos, en la medida en que se los representa, los calcula y los compara entre sí, con sus medios y consecuencias y con una totalidad de satisfacción, a lo que se llama la felicidad, da a esta materia una universalidad formal y la purifica de esa manera exterior de su crudeza y de su barbarie. Cuando la conciencia reflexiona sobre los instintos, lo que hace es que los retira, dice él, de su barbarie y de su salvajismo y los convierte en un hecho de conciencia. Cuando ésta adquiere la universalidad formal, se llama cultura. ¿Por qué formal todavía? Porque es verdad que el ser humano tiene que entrar en la forma, pero otra vez todavía en este momento no se apropia del contenido y no logra la unidad de forma y contenido. Esto era formal porque la cultura es un horizonte de cuestiones que está ya determinado, que está ya hecho y que se nos ofrece como un dato, se nos ofrece como algo exterior. Por eso es que es todavía universalidad formal. Claro que la cultura es fundamental porque retira al hombre de lo natural, retira al hombre del impulso natural. La cultura es justamente eso, aculturación, como dirían los antropólogos, ¿no? Aculturación quiere decir que ingresas en un sistema de valores, en un sistema de jerarquías, en un sistema de relaciones, incluso afectivas, que te va constituyendo.
pero dice Hegel, todavía así pensada como cultura, es meramente universalidad formal, ¿cierto? Es sin embargo ya universalidad, es decir, es sin embargo ya el horizonte en que el ser humano empieza, vamos a decirlo así, a extrañarse de sí para entrar en un orden otro, para entrar en el orden de la cultura. ¿Es un extrañamiento? Sí, sí es un extrañamiento, pero este extrañamiento es un paso necesario desde el punto de vista de la formación, de la unificación de forma y cultura que va a ser finalmente la voluntad libre. Déjenme insistir en un punto que ustedes mencionaron, pero que me gustaría subrayar. Para Hegel, todos los momentos que hemos visto en la voluntad son indispensables, todos. Desde ese momento de indeterminación en que el yo se refugia en sí mismo, que parecería muy abstracto y que parecería muy pobre, es un momento necesario. Cuando el ser humano decide actuar en el mundo, decide imponer en el mundo su presencia, está actuando de manera unilateral, ciertamente, pero es importante, es fundamental que lo haga. Ese momento, como todos los momentos en Hegel, son importantes. El problema es detenerse en alguno de esos momentos y querer dirigirlo en verdad, en la verdad, ¿cierto? El problema con Hegel siempre es todas esas determinaciones parciales que hemos venido viendo. Son necesarias, pero la dificultad es cuando la voluntad se detiene en una de ellas y lo quiere elegir como la verdad del proceso. Por ejemplo, cuando decide presentarse en el mundo, cuando decide entrar al mundo tratando de imponer su acción. Dice Hegel, eso es muy importante, el ser humano tiene que actuar, el ser humano tiene que romper su finitud, tiene que salir de sí, tiene que ser un deber ser en el exterior. El problema es cuando la voluntad quiere tomar ese momento y elegirlo como la verdad del proceso. Esa es la dificultad. Ahora lo que vemos es, aparece la universalidad formal bajo la forma de la cultura. Dice el agregado que es bastante claro, en la felicidad, Hegel se atreve a hablar de felicidad. Felicidad es un término que tiene su gracia en filosofía, ¿verdad? Por ejemplo, en Kant, la felicidad, pues es así como que a lo mejor te llega, ¿no? Tú pórtate bien, tú actúa bien, ¿no? Tú actúa por la buena intención. Eso no te asegura la felicidad, pero bueno, pues capaz que un día te llega porque pues así son las cosas, ¿no? Los cristianos pensaban igual, eso es muy cristiano, ¿no? Los cristianos decían, mira, tú pórtate bien, pero para que seas feliz hace falta la gracia de Dios, hace falta que Dios te ilumine con su gracia, porque solo entonces alcanzas la felicidad. Tú no puedes, lo mismo que en Kant, tú no puedes alcanzar la felicidad por tu cuenta. La felicidad es algo que se te da, que se te viene desde afuera, es un bien que te viene del exterior. En cambio Hegel dice, no, la felicidad, claro que tienes derecho a alcanzarla. Y es esto, saberte en la cultura mediante esta universalidad formal. Todavía no eres libre, pero ya tienes un aspecto de universalidad formal en ti. En la felicidad el pensamiento dispone ya de poder sobre la fuerza natural de los instintos, pues no se contenta con lo momentáneo, sino que quiere una totalidad de dicha. Es decir, hay una dicha, dice Hegel, cuando te insertas en la cultura y vives acorde con esos principios universal formales. ¿Eres feliz? Sí, todavía no eres libre, porque eso te viene de fuera, la cultura sigue viniendo de fuera. Pero en todo caso ya puedes alcanzar una organización de los instintos, una jerarquía de los impulsos. Se relaciona en este sentido con la cultura, pues este es precisamente lo que impone lo universal. La cultura en este movimiento es todavía externa a nosotros. Cierto que debemos ingresar en ella, cierto que el ser humano tiene que aculturarse, y por ejemplo en la filosofía del derecho, Hegel va a decir que es muy importante ingresar, porque ese movimiento de ingreso a la cultura es lo que realmente permite que el individuo de la sociedad civil, por ejemplo, se reencuentre a sí mismo. Hegel le dedica una parte muy importante de la sociedad civil a la cultura y al trabajo, porque dice que es la manera de humanizarte. Muchos ven, dice Hegel, el trabajo como una pesadilla, y puede serlo, pero en realidad el trabajo es también la realización de ti. En realidad el trabajo es también lo que te hace ser humano, lo que te va modelando como ser humano. Trabajar es justamente mostrar
que el exterior no es solamente un exterior, sino que es para ti, es apropiártelo, es modelarlo de acuerdo con ciertos fines. Dado que el contenido de la felicidad reside en la subjetividad, porque aquí todavía estamos hablando de la separación entre forma y contenido, aquí el sujeto todavía está separado de la cultura. Reside en la subjetividad y el sentimiento de cada una. Este fin universal es por otra parte particular y todavía no hay una verdadera unidad de contenido y forma. Se ve claramente por qué. La cultura es sin duda el contenido, la forma, el sujeto que se va a insertar en él, pero todavía no hay unidad, todavía hay la separación porque la cultura se presenta como universalidad formal. Bueno, me fui muy rápido ahí, porque a partir del parágrafo 21 ya empieza lo positivo, ya empieza ahora sí a hablar Hegel de su perspectiva. Pero la verdad de esta universalidad formal, que es por sí indeterminada y encuentra su determinación, es la universalidad que se determina a sí misma, la voluntad, la libertad. Por fin alcanzamos la libertad, el parágrafo 21. La verdad de esta universalidad formal, que es por sí indeterminada y encuentra su determinación en aquella materia, la verdad de esta universalidad formal es la universalidad que se determina a sí misma, la voluntad, la libertad. Es decir, es el momento en que la voluntad se toma a sí misma como objeto, se inserta en esa universalidad formal y la hace universalidad en él. El sujeto sale del sí y se hace para sí. Sale al exterior, toma esa universalidad formal, pero esa universalidad formal ahora la convierte en reflexión en sí y por tanto se alcanza la libertad. En cuanto la voluntad tiene como contenido, objeto y fin la universalidad, en cuanto la voluntad tiene como objetivo, objeto y fin la universalidad a sí misma, en su carácter de forma infinita, no es sólo voluntad libre en sí, sino también para sí. Es la verdadera idea. Ahí tenemos la idea, ¿no? La idea es en Hegel la manera en que se vinculan la universalidad y la particularidad. El sujeto que se toma a sí mismo como voluntad reflexiva, que reflexiona sobre sí, pero en ese vínculo con la universalidad, es la que alcanza la verdadera libertad. Por fin entramos ahora sí al reino de la libertad, pero la libertad real, ya no la universalidad formal, sino la universalidad que ahora es para sí. Cuando Hegel dice que la voluntad es en sí y para sí, está unificando esos dos momentos, queda claro, ¿no? El en sí, porque es el impulso de ella, lo que es en potencia. El para sí, porque ahora esa exterioridad ya no es mera exterioridad, es en él. Se encuentra en él, reflexiona en él, vuelve de esa universalidad para sí. Ahora es la unificación de lo que él es en sí y de su constitución como sujeto. Esa es la libertad. Dice la observación, la voluntad reflexiva tiene dos momentos, el sensible y el de la universalidad pensante. La voluntad reflexiva tiene sus dos momentos. Claro que somos sensibilidad, claro que somos impulso, claro que somos instinto, solamente que debe ser instinto pensante, debe ser en sí reflexionado. Este es un movimiento lógico que, por ejemplo, vamos a encontrar constantemente ahora en el nivel en que nos encontramos en el seminario de Hegel. Reflexión siempre quiere decir para Hegel salir de sí para encontrarse en un otro y volver a sí. Reflexión quiere decir el movimiento por el cual el otro es un otro real, es un negativo de mí, pero es un negativo que hago mío, es un negativo que niego. Le niego a ese negativo su negatividad y lo introduzco en mí. Esa es la reflexión. La reflexión involucra pues ya los tres momentos: el otro, la diferencia y la unidad. Es la identidad, pero la identidad reflexiva. Es la identidad, pero no la primera identidad, sino la identidad que a través de su otro se ha vuelto identidad reflexiva. Es identidad, pero es identidad que pasando por un otro ha abandonado su aspecto formal para encontrar su contenido real. ¿Sí? Es identidad. Todos los movimientos de Hegel están dominados por la idea de identidad.
Pero la identidad no es nada, dice Hegel, sin la diferencia. La identidad tiene que ser a través de la diferencia. Por eso la definición de identidad, decíamos en una clase anterior, que Hegel es: identidad es la unidad de la identidad y de la diferencia. Las dos cosas. ¿Sí? Y aquí lo vemos, aquí la voluntad libre es la voluntad no solo en sí, no solo la potencia de realizarme, no solo la necesidad de verme en el mundo, sino además pasando por el mundo, pasando por un otro que es un otro real, que es un otro negativo, que es mi negativo, volver a mí. Es decir, pasando por un otro, subsumir esa negatividad para hacerla mía. Esa es la voluntad cuando ya alcanza justamente, empieza a alcanzar esa voluntad de forma y contenido. Se da forma, sí, pero se da forma a través del contenido. Su forma última no es la forma primera, es la forma reflexiva, es la forma que pasó por un otro y volvió así. Dice Hegel en la observación a la mitad de la página: esta superación y elevación a la universalidad es justamente lo que se llama actividad del pensamiento. Eso es lo que hace el pensamiento. El pensamiento es lo verdaderamente libre, decíamos con Hegel, porque es el único que puede subsumir al otro. Claro que cuando enfrentamos al mundo, lo negamos también físicamente, ¿no es cierto? Nos lo apropiamos físicamente. Pero el único que puede subsumirlo en sentido completo es el pensamiento. Solo el pensamiento logra esa reconciliación, porque como seres finitos que somos, en el plano práctico, la diferencia es siempre diferencia de oposición. La autoconciencia que eleva y purifica su objeto, esta parte es muy importante, subrayen en sus notas. La autoconciencia que eleva y purifica su objeto, contenido y fin, así su universalidad, lo hace como pensamiento que se impone en la voluntad. Pensamiento que le da forma y contenido a la voluntad y que entonces hace de la voluntad reflexiva, voluntad pensante. Eso para Hegel es esencial, ¿cierto? Cuando Hegel dice estamos en el ámbito de la voluntad libre, está diciendo ahí se ve la acción humana en todos sus aspectos. Somos voluntad pensante que actúa en el mundo y que produce un mundo tal como quiere, con sus defectos y con sus virtudes, ¿verdad? La voluntad siempre está activa. Depende de la calidad del pensante para saber hacia dónde orienta esa voluntad. Este es el punto, dice Hegel, vean ustedes, la frase es muy importante, en que se ilumina que la voluntad solo es voluntad libre, verdadera, en cuanto a inteligencia pensante. Ya vimos que, ya hemos insistido, Hegel niega que hay algo como voluntad, como una especie de facultad, que no tendría en sí misma ni forma ni dirección, y que nosotros podemos simplemente elegir mantener en un sentido o en otro. Hegel dice no, si hay un impulso nuestro, pero ese impulso nuestro no es independiente del pensamiento, ese impulso nuestro es constituido por el pensamiento. Claro que tenemos voluntad, pero la voluntad es inteligencia activa. No siempre tiene razón, no siempre lo logra, ¿no es cierto? Pero está ahí necesariamente. El esclavo no conoce su esencia, su infinitud, la libertad. No se sabe como esencia y por lo tanto no se sabe, es decir, no se piensa. Porque este es un movimiento autorreflexivo, este es un movimiento de reflexión de sí sobre sí. Hay en la lógica, sobre todo, muchas expresiones son muy difíciles de comprender a veces, pero la idea es bastante sencilla. Reflexión de sí sobre sí quiere decir que se toma a sí mismo como un objeto a través del otro. Reflexión de sí sobre sí quiere decir es tomarse a sí mismo como objeto, pero hacerlo a través del otro, a través de la subsunción del otro. Esta autoconciencia, vean, este párrafo es muy importante, el 21, es muy importante porque ahí Hegel deja en gran medida lo que va a ser el fundamento lógico de la filosofía del derecho. Esta autoconciencia que se capta como esencia por medio del pensamiento, que se capta como esencia por medio del pensamiento, es decir, que comprende el movimiento que la constituye. Cuando dice se capta como esencia está diciendo
Ahora la voluntad inteligente sabe el movimiento que la está constituyendo. Es completamente consciente de su propia reflexión. Es completamente consciente del movimiento que la causa, ¿sí? Claro que él sigue siendo determinado, pero se da cuenta de las determinaciones que lo determinan. Ahora es consciente de las determinaciones que lo determinan. Y con ello se desprende de lo contingente y no verdadero. ¿Por qué se desprende de lo contingente? Porque lo contingente, como lo sabemos, siempre es lo que es, pero podría no ser. Lo contingente siempre tiene lo mismo que la posibilidad, ese margen de que puede realizarse, pero puede no realizarse. Ahora, cuando esta conciencia es enteramente consciente del movimiento que la determina, ya no está en lo contingente, está en la necesidad. Comprende su propia necesidad, que va a ser finalmente el movimiento de completa libertad. Déjenme determinar este punto porque es importante. Hegel insiste en que necesidad y libertad son lo mismo, son inseparables. Generalmente las filosofías piensan que necesidad es lo contrario de la libertad, que necesidad es aquello que se opone a la libertad, y cuando uno dice que para Hegel la necesidad es absoluta, bueno, pues entonces inmediatamente somos acusados de totalitarios, ¿no? O sea, como que la necesidad es absoluta y pues la libertad humana, entendida como arbitrio, no existe, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo es, cuando uno comprende el régimen de determinaciones que lo determina, ya no está en la contingencia, está en la necesidad, porque ahora comprende el régimen causal que lo ha formado. Ya no está en lo contingente, ya no es simplemente se me apareció así o me nació el impulso así y me dejo dominar por él, sino que sé cuáles son las determinaciones que me determinan. Eso es lo que Hegel está diciendo aquí. Se desprende de lo contingente y lo no verdadero, constituye el principio del derecho, de la moralidad y de toda eticidad. Quienes hablan filosóficamente del derecho, la moral y la eticidad y quieren eliminar de ellos el pensamiento para remitir al sentimiento, al corazón y al entusiasmo, expresan el profundo desprestigio en que han caído el pensamiento y la ciencia. Hegel siempre deplora que en su tiempo, en el nuestro también probablemente, lo que ha sucedido es que el pensamiento ha sido degradado, ¿cierto? No es el pensamiento el que guía nuestra acción, sino el corazón, el impulso, el deseo, la buena voluntad, cuando en realidad debería ser necesariamente la razón. Incluso la ciencia misma, Hegel tiene siempre estos diagnósticos de su tiempo, ¿no? Incluso la ciencia misma, hundida en la desesperación y en el mayor abatimiento, eleva la barbarie y la carencia de pensamiento a la categoría de principios, y si por ella fuera, quitaría al hombre toda la verdad, valor y dignidad. ¿Cierto? Lo más alto que tiene el ser humano para Hegel es el pensamiento. Eso tienen que grabarse en el corazón los que quieren seguir a Hegel. Lo más alto que tenemos es el pensamiento. Eso es nuestra facultad más alta, lo que nos separa de todos los demás seres vivos es el pensamiento. Es ahí donde se coloca para Hegel la mayor dignidad, ¿no? La mayor espiritualidad del ser humano. Y es lo que está diciendo aquí. Cada vez que dejamos la idea de que nuestra vida está orientada por el pensamiento y por la razón, lo que hacemos es sustituir a ese por la barbarie, por la sinrazón, por la contingencia. El agregado es interesante porque define la verdad. Vean lo que dice. Verdad quiere decir en filosofía que el concepto corresponde a la realidad. A veces muchos alumnos dicen, es que yo quisiera trabajar con Hegel sobre el tema de la verdad. Está muy bien, pero aquí la tienen definida, ¿no? La verdad no es otra cosa que la concordancia, que la correspondencia del concepto con su realidad. Es decir, la verdad no es otra cosa que la identidad de la comprensión inteligible del proceso que determina una cosa y la hace presente. Esa es la verdad. La verdad no es otra cosa que la comprensión del itinerario racional que hace que una cosa esté en el mundo como es. ¿Se acuerdan que la filosofía de hecho arranca con esa afirmación de que
lo que es racional es efectivo. Pues este es el sentido. Lo que es racional es efectivo. Porque cuando las condiciones de constitución de una cosa se comprende su existencia. Así es. No hay ningún misterio. Si ya pudimos comprender el movimiento inteligible que determina una cosa, y comprendemos que esa determinación es a la vez la emergencia de la cosa, pues entonces la cosa es racional, ¿sí? Porque en ella se expresa todo el movimiento que la determina, todo el movimiento que la constituye, todo el movimiento que la hace ser la que es. La cosa tiene una esencia, claro, pues su esencia es justamente ese movimiento, el movimiento que la determina como es. No tiene nada de extraño que sea, además de racional, efectiva. Está en el mundo, pues porque las condiciones que la determinan la han hecho emerger en el mundo y por eso es racional. Todo lo que está es racional, ¿no? Desde luego. Pero obviamente lo que tiene una razón de ser, porque sistematiza todas las determinaciones que la constituyen y emerge por eso, eso es la racionalidad efectiva, la realidad efectiva. ¿Sí queda claro? Me detengo porque no necesariamente queda claro para todos. La idea es todavía más alta, porque la idea es la conclusión del concepto. A ver, idea quiere decir, para Hegel, que todo lo que está en tu vida está teñido por un movimiento único. Por ejemplo, te lo voy a decir muy gráficamente. Hegel diría, cuando tú ves el arte, ahí encuentras el concepto y su realización, el concepto de belleza y su realización. Cuando tú ves el derecho, encuentras el concepto de libertad y su realización. Cuando tú ves la fenomenología o el conocimiento, ves el concepto de conocimiento y su realización. Todos esos momentos incluyen el concepto. Pero todos esos conceptos están bajo la idea. Es decir, bajo la idea, Hegel va a decir, todos los aspectos de la vida que tienen su propio concepto, que tienen su propia verdad, están en la idea misma. No sé si me logro entender. Déjame decirlo como a veces lo decimos en el seminario. Haz de cuenta que estamos hablando del modo de producción. ¿La ideología depende del modo de producción? Sí. ¿Tiene un movimiento propio? Sí. ¿El orden jurídico tiene un movimiento propio? Sí. ¿Depende del modo de producción? También. La idea es como el modo de producción. La idea es aquello que hace que todos los aspectos de la vida que tienen un concepto, que tienen efectivamente una realización, estén en un movimiento único. La idea es la forma más alta de la totalidad, pero porque incluye el concepto y los conceptos, todos los conceptos y su realización. ¿Sí? ¿Sí queda un poco más claro? Hegel no le da a la idea un dominio aparte del concepto, la coloca en la doctrina del concepto, pero le da el último momento, porque lo que muestra es que cada concepto, todos los conceptos, el de justicia, el del derecho, el de belleza, se encuentran en una totalidad que se llama idea. Por eso arrancó diciendo, la ciencia del derecho es la idea, el concepto y su realización en el derecho. ¿Sí? ¿Sí queda un poco más claro? ¿Sí? Verdad quiere decir en filosofía que el concepto corresponde a la realidad. Un cuerpo, por ejemplo, es la realidad. El alma es el concepto. Ahí se ve. Ahora bien, el alma y el cuerpo deben ser adecuados entre sí. Por eso un hombre muerto es aún una existencia, pero ya no verdadera, una existencia sin concepto. Por eso se descompone el cuerpo muerto. Del mismo modo, la voluntad verdadera consiste en que aquello que se quiere, su contenido, sea idéntica a ella. Es decir, que la libertad quiere la libertad. Esta es una frase fundamental. La libertad quiere la libertad. Porque la voluntad libre se quiere a sí misma. La voluntad libre se automueve, se autoproduce. La libertad quiere la libertad porque ahí contenido y forma coinciden por completo. La forma de la libertad quiere darse un contenido que es a la vez su propia forma. Ella es el resultado de su propio movimiento libre que se quiere a sí mismo y por eso la libertad quiere la libertad.
La voluntad no cesa de querer la libertad porque es su propio concepto, es su propia verdad. Lo único que hace es buscarse a sí misma. Hegel está queriendo decirnos, este es el automovimiento por el cual los seres humanos siempre están transformando su mundo para hacerlo cada vez más acorde con su concepto de libertad. Los seres humanos, vamos a decirlo de otra manera, no buscan fuera de sí el concepto de libertad. No tienen una libertad en la cabeza o en la cabeza de un filósofo que persigan. Su libertad es el movimiento que se quiere a sí mismo, que se autodetermina, que se automueve. En ese sentido, la libertad quiere la libertad porque es el movimiento por el cual el concepto se sabe a sí mismo y se quiere reconciliar a sí mismo como concepto. ¿Sí queda un poco más claro? La libertad siempre quiere la libertad, pero no la busca en el exterior, la busca en ella misma, en la transformación de su propio concepto. Es ese movimiento de sí sobre sí el que hace que la libertad quiera la libertad. Y por ello, dice Hegel, podemos contemplar el movimiento del espíritu como la búsqueda incesante de sí mismo sobre sí mismo. ¿Sí? Él encuentra su realización y encuentra inmediatamente en esa finitud de su realización la necesidad de pasar al infinito. Es la unidad otra vez de lo finito con el infinito. Cada forma, cada realización de la libertad es inscribirla en la finitud. Pero cada vez que la inscribimos en la finitud, justamente porque es finitud pero automovimiento, busca superar esa finitud que ha alcanzado. Ese es el movimiento que para Hegel es siempre el movimiento, la unidad de la idea o del concepto, el movimiento de lo finito con lo infinito. ¿Sí queda claro? No del todo. Uno de los aspectos más importantes de la filosofía de Hegel, a mi juicio, es la voluntad de mostrar en Hegel que nuestra finitud, porque nosotros somos seres finitos y limitados, está toda teñida de infinitud, toda teñida de infinitud. Que no es verdad que hay una mera finitud, porque toda finitud ya está teñida de infinito. Hegel en la lógica lo dice de manera muy bonita porque dice, se trata de meter en lo contingente, en lo temporal, lo intemporal, lo que no pertenece al tiempo, lo eterno. Ese es el infinito, lo eterno. No porque dure mucho tiempo, sino porque es el movimiento por el cual todo lo que es finito por el movimiento infinito que lo ha finitizado. Y este aspecto de Hegel es muy interesante, es otra vez meter lo intemporal en lo contingente, meter toda la historia en el evento, en el suceso, mostrar que cada minuto, cada finitud es en realidad el resultado de un proceso infinito que lo hace ser, que lo coloca ahí, y esa es la tarea de la lógica, esa es la tarea que solo la lógica puede lograr y solo la filosofía puede lograr. Eso sí es lo que nadie más que nosotros filósofos puede lograr, ver en cada finitud el movimiento global al que pertenece, lo intemporal en lo contingente. Esa expresión de Hegel a mí me gusta mucho porque dice, no se trata solo de que pensemos lógicamente a la cosa, sino que nos demos cuenta de que toda finitud en realidad está teñida del movimiento infinito que la constituye. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí Hegel. Que la libertad quiera la libertad quiere decir que cuando alcanzamos un concepto de libertad, buscamos realizarlo. Por ejemplo, hace 70 años las mujeres empezaron a votar. O hace poco se votó el derecho al aborto. ¿Esa es una forma de libertad? Esa es una forma de libertad, pero que se está finitizando, ¿no? Se presenta como derecho al aborto. Y ya nos quedamos ahí. No. Inmediatamente la libertad dice, y quiero ir más lejos porque ya me finiticé. Pero esa finitud yo sé que es superable, porque justamente no es más que un momento de un proceso interminable que es el que la libertad busca nuevamente para sí. ¿Puede haber retrocesos? Sí, ¿no? Llega Trump y dice no, o llega la Suprema Corte norteamericana y dice no. ¿Qué hace la libertad? Como dice Tomás, ya no quiere renunciar,
ya no acepta renunciar, ¿sí? Aunque la Suprema Corte norteamericana diga que no, a ver cómo para el movimiento infinito de la libertad, o sea, ya no hay manera, ¿no? Por ahora Trump y la Suprema Corte van a joder un rato, pero no van a lograr gran cosa, porque finalmente ya alcanzamos el concepto de libertad, ese concepto de libertad, y no vamos a renunciar a él. Es más, lo vamos a llevar más allá, porque justamente la libertad, que es finitud, por ejemplo, esa ley es finitud, ya se hizo finita, se colocó en el mundo de las cosas finitas, en realidad pertenece a un movimiento intemporal. Cuando dice Hegel intemporal, está entendiendo infinito. ¿Sí? Intemporal, porque no se trata de decir que está en la historia, sino se trata de decir que está en el movimiento lógico de la totalidad. ¿Sí? Hegel llama intemporal a esa infinitud, o a lo que llama la esencia, el movimiento esencial de la cosa. ¿Sí se ve? Eso es lo que está diciendo. Ya alcanzamos la idea de que la mujer tiene derecho a su cuerpo. Ya está. Ya alcanzamos ese concepto. ¿Va a haber dificultades? Sí, va a haber dificultades. Va a estar el Partido Republicano, bueno, retrocesos temporales. Pero el ser humano ya no le va a dar marcha atrás. Ya alcanzamos ese grado de libertad. Y vamos a ir más lejos porque ese grado de libertad reclama un grado de libertad mayor. ¿Sí? No todas son posibles. Por ejemplo, acaban de ver que la Suprema Corte rechazó los matrimonios a 3. Que bueno, espérate tantito, ¿no? Tampoco es para que el espíritu cabal y así a toda velocidad, ¿no? Espérate tantito. ¿Quién sabe si llegaremos a eso? Pero por ahora, pues no, ¿no? Tenemos trata de vivir como entre un trenecito, ¿no? Tampoco. Así que eso es lo que está diciendo Hegel, ¿no? Está diciendo, vean ustedes siempre en la finitud la infinitud que está presente, porque está presente. Vean ustedes en lo contingente lo intemporal, en lo contingente lo que durará, lo que ya está ahí y va a seguir durando. Me parece que esa es la manera en la que Hegel está comprendiendo. Cuando lo necesario entra en la finitud, se hace contingente, porque está en la finitud, ¿no? Necesario quiere decir hubo un proceso por el cual entró, pero cuando entró en el mundo, pues entró a la contingencia, porque esa es la finitud. Y contingencia quiere decir otra vez el mero desarrollo hacia otra forma de necesidad. Hegel va a insistir en que la necesidad y contingencia también van siempre juntas. No sé, sí, claro que hay la necesidad, pero es la necesidad de la contingencia, justo porque estamos en el mundo de los seres humanos, ¿no? Hegel, por ejemplo, va a decir, en la historia no hay una necesidad, en el sentido de que puedas decir que con el capital dentro de 6 años pasa el Ejército de Liberación Nacional frente a mi casa. No es así, porque está en la contingencia. Pero que esté en la contingencia de la finitud no quiere decir que no hay necesidad. Si hay necesidad en esa contingencia. Dice 22, la voluntad existente en y por sí, en y para sí, es verdaderamente infinita, porque su objeto es ella misma, o sea que no es un otro, no es un otro ni un límite, sino que ella ha retornado a sí. Esa es la reflexión, ¿no? Es infinitud porque es aquella que se toma a sí misma como objeto y ha retornado a sí. Por eso es que la voluntad, la libertad no tiene límite, ¿no? Para Hegel la libertad no tiene límite, pero no en el sentido kantiano. La libertad no tiene límite en el sentido de que es infinita en su propia constitución. No porque podamos hacer en el mundo lo que queramos, sino porque podemos hacer el mundo como queremos, justamente. Y no cesamos de transformar ese mundo que estamos haciendo. En ese sentido es infinita. Es infinita porque es movimiento de sí sobre sí, porque se tiene a sí misma como objeto. Y como insisto en la clase de Spinoza, que me está costando mucho trabajo con los jóvenes, ¿no? Lo que tiene un movimiento en sí mismo es infinito, porque no depende de otra cosa. Lo que tiene el movimiento en sí mismo, lo que encuentra el movimiento en sí mismo, pues es infinito. Todo lo que es finito tiene movimiento, pero debido a otra cosa, ¿no? Debido a un impulso externo. Lo infinito es aquello que tiene movimiento porque se da a sí mismo
su propio movimiento, se da a sí mismo su propio impulso, es la que es causa de sí. Ese es exactamente infinito porque es causa de sí, no es nada la causa, no hay ningún otro límite, ya no tiene límite. No es por lo tanto la mera posibilidad, disposición, facultad o potencia, sino lo efectivamente infinito, el infinito en acto. Se está hablando como Aristóteles. El infinito en acto, es el infinito en acto, el infinito que se está realizando, que no cesa de moverse. Porque la existencia del concepto, su exterioridad objetiva, es lo intrínsecamente mismo. Es lo intrínsecamente mismo, es el sí mismo sobre sí mismo, la reflexión de sí sobre sí. Dice la observación, por eso cuando se habla de la voluntad libre como tal, sin determinar que se trata de la voluntad libre ni para sí, de lo que se está hablando es simplemente una disposición para la libertad, pero no de la libertad realizada. Aquí viene otra vez una reflexión sobre el infinito. Aprender lo infinito solo como algo negativo y por tanto como un más allá, el entendimiento cree honrarlo en mayor grado cuanto más lo aleje de sí y se separe de él como un extraño. En la voluntad libre, me detengo aquí, dice, ciertas filosofías creen que honran al infinito diciendo que está más allá, que está inalcanzable, que, como dice Hegel en alguna parte, está más allá del azul del cielo, allá está lo infinito. Hegel, por el contrario, dice, solo se honra lo infinito y se honra la finitud cuando se le incluye de manera inmanente en el mundo. Eso es honrar el infinito, eso es honrar a Dios, ¿no? Está pensando desde luego en la religión. La religión considera que el infinito siempre está más allá del azul del cielo, inalcanzable, inaprehensible. Y cree que lo están honrando con eso. Al contrario, honrarlo es colocar lo infinito en lo inmanente. Esa es la filosofía de la inmanencia de Hegel. Eso es lo que es inmanente en Hegel. Inmanente quiere decir la presencia del movimiento infinito en las cosas finitas. Es la presencia de Dios en el mundo, en todas las cosas del mundo. Esa es la filosofía de la inmanencia de Hegel. Claro que Hegel rechaza toda trascendencia, especialmente la trascendencia del infinito. Rechaza la idea de que coloquemos un infinito en alguna parte inalcanzable, inaccesible o impensable. El infinito está siempre presente en la finitud. En la voluntad libre tiene lo verdaderamente infinito, realidad y presencia. ¿Quieren ver el infinito? Vean la voluntad libre. Ahí está. No se necesita una sagacidad particular, no se necesita una clarividencia extraordinaria, ¿no? Es simplemente ver cómo actúa la voluntad libre y ahí ven el infinito en acto. Ella es la idea en sí misma presente. Dice el agregado, se ha representado con razón la infinitud como la figura de un círculo. Esto es importante porque Hegel siempre separa el infinito innumerable, o sea, una línea recta, con el infinito verdadero, que es un círculo. El infinito innumerable es el infinito 1, 2, 3, 4, 5, 6, no acabas nunca, ¿no? Ese es el infinito innumerable, pero Hegel lo llama un mal infinito, porque es el infinito innumerable, simplemente el infinito que no tiene límite, así que se basta. ¿Sí les comenté de mi profesor de geometría? No. Tipo muy simpático, simpaticísimo, que era nieto de Gabino Barreda. ¿Cómo? Era nieto de Gabino Barreda. Ah, Y él se apellidaba Barreda, Octavio Barreda. Un día, nosotros llevábamos clase en la Facultad de Arquitectura, que es un gran edificio con un gran corredor, los salones están así puestos uno al lado del otro, un gran corredor, que empezaba en el Museo Universitario de Ciencias y Arte y luego seguía así y continuaba, ¿no? Él nos daba geometría descriptiva, es decir, la geometría que usamos los arquitectos para comprender el movimiento de los volúmenes, las intersecciones, en fin, geometría descriptiva, ¿no? Geometría
el sentido de intersección de cuerpos y tal, geometría. Pero era un tipo genial, realmente genial. Un día lo vemos venir desde la parte del administrativo y trae un lápiz, trae un gis en la mano y viene rayando la pared así. Entró al salón donde estábamos, ¿no? Entró así por la puerta y así, le dio la vuelta, se salió y se siguió rayando la pared y ya no volvió. Y la siguiente vez llegó y nos dijo: discúlpenme, es que yo quería trazar una línea al infinito, pero no llegué. Ese es el infinito innumerable, ¿no es cierto? El infinito que, como el arquitecto Vargas, pues, imagínense el espectáculo que nos dio, ¿no? Nos lo vimos llegar y todo. Nadie se atrevió a decir ni pío, porque le teníamos un miedo terrible. O sea, el tipo... Fíjense, el día del examen final, él decía: mire, yo nada más tengo 2 calificaciones, 1 y 9. Yo nada más pongo 1 o 9, yo no tengo 2, 3, 4, no. 1 o 9. ¿Por qué 1 o 9? Dice él. Porque, mire, si yo le pongo 0, quiere decir que usted no sabe ni de qué estamos hablando. No, pues, muy tontos son, pero algo medio. Imaginen que saben de qué estamos hablando. 10 no les pongo porque quiere decir que saben más que yo. Imposible eso. Yo, olvídense, el 1 no, porque no son tan brutos, y el 10 no son tan brillantes. Entre 1 y 9. El trabajo de la geometría analítica, cuando la estudiamos arquitectos, la estudiamos en las hojas transparentes de albaneño, de mantequilla. La geometría analítica es una serie de ejercicios en los que se ponen unos cuerpos que se intersectan, volúmenes, para que te empieces a formar la idea de volumen. Y entonces hay que hacerlos a una cierta escala y bien diseñados. Entonces él ponía el ejercicio en el pizarrón: ahora resuélvanlo en sus salvanenes, todos a la misma escala, todos tienen que ser a la misma escala. Cuando terminábamos, recogía todas las páginas transparentes, las páginas grandes y transparentes, buscaba uno que estuviera bien resuelto y le ponía 9. Entonces tomaba el otro, que era la hoja transparente, y lo ponía encima. Si calcaba, 9. Si no calcaba, 1. O sea, no había más que... Y calificaba rapidísimo, nada más cogía la hoja, la ponía encima, 1 o 9. O sea, no había... Cuando llegó el fin del año, porque todavía estábamos en periodos anuales, pues llevábamos unos porcentajes lamentables, ¿no? O sea, a lo mejor te puedes sacar 2 9, pero si sacas un 1, pues ya estás otra vez en el suelo, ¿no? Entramos al salón, estábamos frente a nuestros respiradores con nuestras páginas pegadas y nos decían: miren, muchachos, ustedes acaban de entrar a la facultad, así que sus cardex, sus registros están vírgenes. Yo no se los quiero manchar. No me dejen que yo les ponga ahí una nota fea, ¿no? Les doy 5 minutos para que piensen bien si se quieren quedar en el examen o no. Piénsenlo bien, porque el que fracase me lo cargo. No, pues imagínense los 5 minutos que pasamos. No, de angustia, ¿no? Me quedo, no me quedo, me salgo, mejor una MA que un tache, ¿no? Y luego puse un examen muerto. Después de los exámenes que los hechos tan difíciles, nos puso un examen muerto y dije: ya ven, así es Octavio Barrera, ¿no? Esos son los profesores que no lo olvido nunca, ¿no? Nunca lo voy a olvidar, desde luego, ¿no? Después tomé todos los cursos que pude con él, hasta unas geometrías de lo más extrañas, pero... todo esto para decirles, el infinito innumerable es el que él dibujó, ¿no? La línea esa que no termina nunca. Pero el infinito verdadero, dice Hegel, es un círculo, no es una línea. No es el infinito innumerable, sino el infinito que retorna así. Ese es el verdadero infinito. El verdadero infinito es lo que retorna así, porque tiene en sí mismo su propio movimiento, porque es causa de sí. Por eso es que Dios es infinito. No porque haya millones de cosas en el mundo, sino porque es causa de sí, es decir, infinito que retorna así. ¿Sí se ve? La voluntad libre es verdaderamente infinita porque no es una mera posibilidad o disposición,
sino que su existencia exterior es su interioridad, o es ella misma. Esto es interesante porque dice Hegel, en la realidad efectiva, y la voluntad libre es realidad efectiva, en la voluntad efectiva lo interno y lo externo son iguales. No hay diferencia entre lo interno y lo externo. Cuando la voluntad es realmente libre, lo interno y lo externo son iguales. Porque la determinación exterior la ha hecho suya y porque ella se realiza en el mundo. Lo interno y lo externo son lo mismo. Así es como empieza la lógica de la realidad efectiva, ¿no? Por la unidad de lo interno y lo externo. Ya no hay un interno que no se externalice y no hay una externalización que no se internalice. Una voluntad que vive escindida no es libre porque justamente ni se externaliza ni internaliza a su otro. Una voluntad es libre porque su disposición interior y su externalización, su efectuación, son lo mismo. Es libre porque su disposición, su interior, lo que ella ha constituido para sí, es exactamente lo que realiza. Entonces es verdadero, es libre y es infinito. Que para Hegel son lo mismo, ¿no? Verdadero, libre e infinito. ¿Sí está claro? Vean ustedes, es la metafísica puesta en la acción, ¿eh? Es la metafísica puesta en la acción. Son términos como infinito, causalidad, libertad, o sea, estamos usando términos gigantescos para comprender la acción humana. Eso es Hegel. Por eso los que dicen que Hegel es así como la abstracción, no, al contrario, él quiere ver en lo finito todo el proceso, quiere ver así lo finito. Bueno, 23. Solo en esta libertad está la voluntad consigo misma, porque no se relaciona con nada que sea ella misma, con lo cual desaparece toda relación de dependencia con algo otro. Está consigo misma, está en el mundo como consigo mismo, en el mundo pero como con su otro. Eso es lo que está diciendo. Yo lo utilizo diciendo en el mundo pero en chanclas, así como están ustedes cómodos en su casa en chanclas pero en el mundo, porque ahora la voluntad se sabe ahí, se reconoce ahí, sabe que son sus obras. Ella es verdadera, o más bien la verdad misma, la verdad terrenal. Es un proyecto muy gigantesco, ¿no? La verdad en el mundo, la verdad misma, la verdad presente, no la verdad que nos cuentan otras filosofías que no se alcanza nunca, que es un mero ideal, no, es la verdad puesta aquí, la verdad terrenal, la verdad que está entre nosotros. A mí eso personalmente me parece muy importante, porque su determinación consiste en ser en su existencia, manifestarse, realizarse. No es verdad que hay una disposición interior que no tiende a realizarse, dice Hegel. Si esa disposición existe, se manifiesta, se exterioriza, se ve. Ser en su existencia, es decir, como opuesta a sí lo que es su concepto, o porque el concepto puro tiene como su fin y realidad la impresión de sí misma. Verse en su otro, encontrarse en su otro. Realizar el concepto es realización. A ver, déjenme insistir en este punto. Hegel dice que según esta filosofía no hay nada inmediato que no sea mediado, pero tampoco hay ninguna mediación que no se inmediatice, que no se realice. Si ustedes se crean una voluntad libre, la van a realizar en el mundo, la van a llevar al mundo, ¿sí? No es verdad que se vaya a quedar en la interioridad, se va a realizar, se va a exteriorizar, se va a manifestar en la existencia. Porque lo propio del movimiento de la esencia es manifestarse en la existencia, hacerse visible. Eso es lo que está diciendo Hegel. La voluntad libre va a actuar. De hecho, ahora que lo digo, el término que usaba Hegel, ¿se acuerdan? Era Wirklichkeit.
¿sí? Y Wirklich tiene el sentido de efectuación, tiene el sentido de realización. Cuando una cosa es realidad efectiva, o Wirklichkeit, tiene ese impulso a realizarse, tiene esa necesidad de manifestarse. Wirklich tiene el sentido de efecto, de algo que produce, de algo que tiene. Y efectivamente, Hegel, la lógica va a decirnos, cuando llegamos ahí, esto se produce, esto se hace presente, ¿no? No es solamente una idea, sino es una idea que se lleva a la existencia. Eso es lo que es la voluntad libre. 24. La voluntad es universal porque en ella está superada toda limitación y toda individualidad particular. Bueno, y eso ya es claro. No es universal, pero no porque sea un universal separado, sino porque es más bien ella superando su limitación, superando la individualidad. Dice 24, en la observación ya, es la universalidad concreta, existente por sí. O sea, es lo infinito en la existencia, ¿no? Es la universalidad, pero concreta. No la universalidad separada de las cosas, sino la universalidad realizada. Existente por sí, lo que constituye la sustancia, el género inmanente o la idea inmanente de la autoconciencia. Es el concepto de la voluntad libre como universal que trasciende su objeto, recorre sus limitaciones y es en ellas idéntico consigo mismo. Es la voluntad libre como lo universal que trasciende su objeto, recorre sus determinaciones y es en ellas idéntico consigo mismo. Es lo universal presentándose, lo universal que recorre todas sus determinaciones, es decir, se hace real, se muestra real, y es siempre idéntico consigo en ese movimiento. Hegel lo que está diciendo, a ver, esto me voy a detener un momento porque quizá no lo he dicho de este modo. Hegel afirma que todas las manifestaciones de esa universalidad, todas las manifestaciones del absoluto, son lo absoluto mismo. No es que se exteriorice en otra cosa. No es que Dios, cuando se presente bajo la figura de Aramis, se extrañe a sí mismo. ¿Sí? Es Dios bajo la figura de Aramis. ¿Sí? Externalización no quiere decir ir a un otro, sino ir él mismo presente en ese otro. Eso es lo que está diciéndonos aquí, ¿no? Es lo universal concreto. Hay que ver cada cosa en esa divinización, en esa pertenencia a la sustancia, ¿no? Y Hegel lo que quiere evitar es la idea otra vez de la sustancia como separada del mundo. Él quiere ver a la sustancia inmanente en todas las cosas del mundo. En ese sentido es universalidad que se concreta. Cuando Hegel expone esto en la lógica, tiene mucho cuidado en decir, no piensen que Dios, cuando se hace humano, pierde su naturaleza de Dios para ir a otra cosa. No, es Él mismo, es idéntico consigo, pero en su otro. Idéntico consigo mismo, estando en su otro. Sin separación, sin escisión. Eso es lo que está diciendo aquí. La sustancia se realiza en el mundo manifestándose directamente en las cosas. Por eso su discusión en la lógica sobre la diferencia entre el atributo y el modo. Él dice, el modo es la forma de externalización del absoluto, pero externalización de él. ¿Sí me explico? Entonces no hay que ver, dice él, la finitud como un momento de extrañamiento de la sustancia, sino como la sustancia misma bajo la forma concreta, bajo la forma de su manifestación. Esa es la dificultad, ¿sí? Para pensar. Pero esto mismo se puede ver también a partir de la filosofía de Spinoza, ¿no? Porque, de hecho, Spinoza, por ejemplo, en el Tratado Breve, utiliza para constatar esto una distinción entre creado y engendrado, ¿no? En cuanto a los modos que surgen de la sustancia. Entonces se puede también ver como en ese sentido, ¿no? O sea, la sustancia en cuanto inmanente solamente engendra y no crea, en el sentido de que pone algo y se deriva de él, ¿no? Es en ese mismo... Es el mismo sentido. Hegel le debe a Spinoza sin duda la idea de una sustancia inmanente, ¿no?
Obviamente le debe eso a Spinoza. Lo universal, dice, lo universal existente en sí, por sí, es lo que generalmente se denomina racional. ¿Qué quiere decir Hegel con eso? Ya hace rato lo discutía. A ver, lo universal existente en y por sí es lo que generalmente se denomina racional y solo puede ser aprendido de este modo especulativo. ¿Qué dice Hegel ahí? Es racional eso porque todo el movimiento de la sustancia ha consistido en constituir eso y manifestarlo, llevarlo, hacerlo emerger, ¿cierto? El movimiento global consiste justamente no solo en constituirlo, sino en hacerlo aparecer en el mundo. Y por tanto, eso que aparece debido a ese movimiento global, debido a ese movimiento infinito, pues es racional porque lleva en él todo el proceso que lo constituyó, ¿no? Es perfectamente. Eso tiene que vincularse otra vez con el inicio de la filosofía del derecho, ¿no? Todo lo que es racional es Wirklich. Eso es. ¿Por qué? Pues porque ha sido constituido bajo ese movimiento, porque ese movimiento es su razón de ser, porque ese movimiento es lo que lo llevó a existir y por tanto su existencia es perfectamente racional. Es racional porque no hace más que manifestar el proceso que lo constituyó. No es racional que yo lo diga, sino porque ya está ahí, lleva en él impreso todo el movimiento de constitución que lo ha hecho llegar a ser. Cuando la voluntad en la historia ha logrado un concepto y lo lleva a cabo, lo hace institución, lo hace ley, lo hace derecho, pues ese derecho, esa ley es racional, porque no es otra cosa que la manifestación de la voluntad en todas esas determinaciones puesta en el mundo, ¿no? Entonces podemos decir, esa ley es racional. Es racional no porque lo diga un paradigma, sino porque lo dice la manifestación del proceso complejo que la llevó a ser. Entonces, es racional. Vean ustedes, Hegel no santifica la realidad. Lo que está diciendo es, comprendamos esa parte de la realidad que no hace más que manifestar la idea de libertad puesta en el mundo. Eso es, ¿no? ¿Y se ve? ¿Algún comentario? Vamos a detenernos aquí, si les parece bien. Ya estamos a punto de entrar a la acción. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.